Gracias, Jessica. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar asistiendo a este webinar del proyecto ASI de Armonización de Sistemas de Inmunofenotipificación en Leucemias Infantiles de México. Este es, como dijo Jessica, una actividad de la mesa de diseño de paneles que yo estoy participando en la coordinación y que ha sido una de las actividades que hemos querido llevar a cabo con un experto en el tema de diseño de paneles para inmunofenotipificación de hematopatías malignas. Gracias por asistir y pues más que nada es para mí un honor y agradeciendo que haya aceptado la invitación. El doctor Juan Alejandro Flores Montero, quien no dudo que gran parte de los que estamos aquí le conocemos porque también ya ha participado en México en algunas otras actividades relacionadas a la citometría de flujo. El doctor Juan Flores Montero es licenciado en medicina, graduado en Valencia, Venezuela. Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. Es especialista en citometría de flujo aplicada a pues, las enfermedades oncohematológicas, principalmente su diagnóstico y monitoreo, así como también en otro tipo de enfermedades. Tiene más de 20 años de experiencia en este campo. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo y estandarización de estas estrategias metodológicas para diagnóstico, clasificación y monitorización de las neoplasias hematológicas y también de la monitorización del sistema inmune para otras enfermedades para determinar su papel en el establecimiento y progresión de la enfermedad. Es miembro y yo diría que es un elemento fundamental y muy importante del consorcio Euroflow y ha participado en bastantes proyectos de investigación con financiación competitiva de fondos públicos y privados. Es coautor de más de 60 publicaciones en revistas internacionales muy importantes y más que el número de publicaciones, yo diría que la importancia de nuestro ponente es la cantidad de citas que tienen estas publicaciones del doctor Juan Flores Montero. A pesar de que Venezuela le ha ganado a México en la Copa América, celebramos que hoy comparta con nosotros el doctor Flores Montero este tema tan importante e interesante, aplicable a la heterogeneidad de paneles que se utilizan en nuestro país para el diagnóstico de las hemopatías malignas. Con este tema, estrategias y recomendaciones para el diseño de paneles para inmunofenotipo en hemopatías neoplásicas. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estamos todos atentos a tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esa más que amable introducción y prometo que no hablaremos de fútbol en esta hora que nos espera por delante. Vamos a centrarnos. Para mí es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes este rato donde hablaremos del diseño y recomendaciones para cuáles son las estrategias y recomendaciones para hacer un diseño de paneles para hematopatías malignas. Y bueno, he centrado y he dado por hecho de que el contexto en el que estamos, en el que vamos a desarrollar la charla es las aplicaciones de diagnóstico de hemopatías malignas, con lo cual he dejado la parte de investigación y los matices de investigación un poco de manera más secundaria, aunque en algunos momentos pues sí que haremos mención a alguno de ellos. Bueno, quería comenzar la presentación con esta diapositiva porque muy frecuentemente asumimos o entendemos, quisiéramos que fuera así, que el diseño de paneles es una tarea sencilla, que basta con que nos sentemos en un momento dado unos minutos
a poner unos anticuerpos juntos, generalmente con lo que tengo en la nevera guardado y que eso pues tiene una alta probabilidad de éxito. Y aunque puede ser que tengamos suerte y que realmente al final de la tarde hayamos conseguido nuestro objetivo, realmente el proceso es bastante más complicado que eso y no pretendo con esto descorazonar a nadie ni mucho menos, sino quizás poner los pies sobre la tierra acerca de lo que en realidad es toda la estructura y todo lo que se necesita para diseñar un panel. Como casi todo lo que vale la pena en la vida, pues tenemos que tomar en cuenta que va a ser un proceso complejo y que muchos de los aspectos que vamos a nombrar en la actualidad, una de las cosas más difíciles que tenemos que comentar es que cada uno de estos aspectos está muy interrelacionado con los otros, con lo cual las decisiones que tomamos en algunos de ellos van a impactar algunas veces de manera muy importante en los otros y van a modificar decisiones que hemos tomado previamente, que podemos entender que hacen que este proceso no sea completamente lineal. Sin embargo, para nosotros poder hacer un diseño exitoso de paneles de inmunofenotipo para el diagnóstico hemato-oncológico, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que vamos a empezar a enumerar. Tenemos que hacer planes, tenemos que estar preparados y planificar, pero esa planificación tiene que ser hasta cierto punto flexible. Tenemos que conservar la posibilidad de regresarnos a etapas anteriores y replantearnos las circunstancias según el proceso va evolucionando. No es sencillo definir cuál es el aspecto más importante con el cual debemos comenzar nuestra planificación para hacer un diseño de paneles, porque como dije antes, las interacciones de todos ellos hacen que las decisiones se muevan en diversas direcciones. Pero si queremos sistematizar cuál sería por dónde debemos comenzar, yo sugiero que, por supuesto, hagamos una enumeración de mi punto de partida. ¿Para qué es el panel en el que estoy planificando diseñar? Por supuesto, entender cuál es la población de interés en la que me voy a fijar o cuáles son más de una población, si es el caso. Podemos entender, por supuesto, que si estamos en el contexto de, por ejemplo, patología aguda B, pues ciertamente voy a fijarme en mi población primaria de interés, van a ser los blastos, pero también tengo que fijarme en la maduración B residual y cómo están los linfocitos B normales que puedan encontrarse en la muestra. También tengo que entender o definir si mi panel va a estar, la intención de mi panel es solamente detectar, probablemente cuantificar una población, o si se va a tratar de caracterizar esa población y describir sus características diversas en diferentes estadios madurativos, en diferentes estadios funcionales, o las características fenotípicas que van a permitir diferenciar entre lo normal y lo patológico. Y cada vez estamos siendo mucho más, nos fijamos con mucho más detalle en cuáles son los requerimientos metodológicos que van a ser demandados de nuestro panel, del panel que vamos a generar, porque con cada vez mayor fuerza nos vemos en la necesidad de proveer información desde momentos muy iniciales acerca de cuál es nuestra sensibilidad que podemos alcanzar con nuestro panel, cuál es el límite de detección, el límite de cuantificación cuál es la reproducibilidad de nuestro panel, etcétera. Y son aspectos que antes no solíamos plantearnos a priori, pero que ahora cada vez se están convirtiendo mucho más importantes. También tenemos que, por supuesto, esto no sorprenderá a nadie, tenemos que revisar qué es lo que se ha hecho hasta ahora con respecto al panel, específicamente con las características que yo estoy buscando, porque de allí voy a sacar cuáles son las moléculas, cuáles son los marcadores de interés que yo voy a tomar en cuenta, si me voy a fijar solamente en los marcadores que están descritos en la literatura o si voy a incluir marcadores adicionales que me permitan explorar o incrementar mi eficiencia de acuerdo con el objetivo del panel, me voy a plantear cuál va a ser mi estrategia de gating. No es lo mismo que yo seleccione una población diana, una población que me sea de interés
en la cual solo voy a utilizar identificación positiva de esa población, es decir, solamente necesito los marcadores que me separan esa población de las demás, o si por el contrario estoy en el contexto de que voy a detectar una población que por sus características necesito utilizar marcadores de exclusión o canales de desecho, donde voy a intentar por separar o resolver esta población, más bien haciendo una eliminación del background que se encuentra en esa muestra. También, por supuesto, de cada una de estas moléculas, tanto las exploratorias como los marcadores que están definidos, tengo que entender que hay diferentes clones, diferentes conjugados, diferentes reactivos, diferentes anticuerpos que tienen, algunos de ellos están muy bien caracterizados y muy bien descritos y que hay información la mayoría de las veces suficientemente extensa en cuanto a cómo funcionan, cuáles serían los clones que son de referencia y cuáles son los mejores conjugados de cada uno de estos anticuerpos. Luego tengo que entender si realmente necesito pasar el proceso de hacer un diseño completamente nuevo partiendo de cero de un panel, puesto que, como vamos a ver en ejemplos más adelante, probablemente la pregunta que me estoy planteando ha sido planteada previamente y ha sido respondida con cierto grado de eficiencia por alguien previamente, con lo cual yo no comienzo mi trabajo desde el punto cero, sino que ya hay un camino recorrido que me permite plantearme una mejora, un incremento de la información o de la efectividad de un panel que está previamente desarrollado. Posteriormente a definir todas estas preguntas que yo tengo, que me planteo al comenzar el diseño de un panel, me planteo lo siguiente que yo considero más importante, que es con qué recursos cuento, porque estamos describiendo un proceso que es largo, que es complejo, y yo tengo que entender en qué contexto yo estoy desarrollando este panel. Por supuesto, me tengo que fijar de qué citómetro dispongo, cuál es el citómetro que tengo disponible para hacer mis decisiones. Si yo tengo la posibilidad de incorporar nuevos reactivos, ya no nuevos marcadores, sino incluso nuevos reactivos, si puedo acceder a nuevas opciones dentro de los conjugados que yo he decidido incluir, o si me tengo que limitar a lo que tengo disponible ya en mi laboratorio para poder usarlo. Y una cosa que es muy importante es que yo defina desde un momento muy inicial si el panel, cuánto es la usabilidad del panel y la utilidad del panel que yo estoy definiendo, cómo me planteo si este panel lo voy a utilizar solamente yo o es un panel cuya intención es que sea utilizado por un amplio grupo de personas. ¿Por qué? Porque esto aumenta los requerimientos en cuanto a la comparabilidad, a la estandarización del panel, y tengo que considerar aspectos como la comparabilidad, por supuesto, dentro de mi mismo laboratorio, incluso si es para mí exclusivamente, yo tengo que garantizar que los resultados obtenidos van a ser reproducibles dentro de mi laboratorio, pero si la intención es un contexto colaborativo como el que vosotros os estáis planteando, pues tengo que pensar en la posibilidad de utilizar este panel en otros laboratorios a lo largo del tiempo y posiblemente en otras plataformas. Debo disponer de un presupuesto que me permita hacerme todos estos planteamientos. Realmente es bastante costoso porque son muchísimas pruebas las que hay que hacer, consumimos muchísimos anticuerpos que hay que ir probando, que hay que ir descartando, tenemos que ir probando muchas veces para optimizar el panel que hemos generado, y eso pues por supuesto tiene un costo. Y la flexibilidad, lo que yo me puedo permitir, pues pone un marco de referencia acerca de lo que, de las opciones y de cuánto puedo yo entretenerme en el perfeccionamiento del panel. Por supuesto, siempre tenemos también un límite de tiempo en el cual tenemos que plantearnos, pues, de cuánto tiempo vamos a disponer para hacer el desarrollo. Si yo tengo una presión de que voy a hacer un panel porque me llegó una muestra en particular y necesito caracterizar esa muestra que es de una patología infrecuente y porque me ha llegado en ese momento tengo que montarla, o si por supuesto voy a hacer algo que sea más prolongado en el tiempo.
Pues de las primeras definiciones que tenemos que hacer en cuanto a los recursos, pues está en primer lugar el citómetro. Sabemos que tenemos ya 50 años de historia de citometría de flujo disponible comercialmente, que los citómetros han ido evolucionando a lo largo del tiempo y más recientemente, a principios del siglo XXI, hemos incorporado la citometría de más de 10 colores. Son los instrumentos que están habitualmente en nuestros laboratorios en muchos sitios, aunque todavía permanecen instrumentos, digamos, de menor capacidad, pero yo creo que 8 o 10 colores es más o menos el estándar actual sobre el cual estamos trabajando y es el que vamos a utilizar como referencia. Tenemos que entender que de todos los citómetros que están disponibles en el mercado son de diferentes marcas, por supuesto, de diferentes marcas comerciales, que muchos de ellos incluso utilizan diferentes tecnologías y que todos estos factores los tengo que tomar en cuenta para hacer la planificación del diseño del panel. Brevemente vamos a nombrar, si bien la citometría por tiempo de vuelo, el SITOF, que es la opción que tenemos en este lado, es la que no en la que no vamos a entrar porque está reservada más para un campo de investigación. Ciertamente la citometría clásica es la que tiene mayor penetración hasta ahora y la espectral se está abriendo camino poco a poco en nuestros laboratorios y está llamada a ser una de las tecnologías que va a incrementar su uso en los años venideros. Solamente por aclarar y por fijar el conocimiento de que lo relevante para diseños de paneles en cuanto a la citometría clásica es que tenemos la limitación del número de canales de fluorocromos que vamos a usar con la regla de un fluorocromo, un canal. No puedo leer más que el número de detectores que la configuración óptica de mi equipo me permite, mientras que en la citometría espectral, en principio, no tengo ese tipo de limitación, puedo utilizar cualquier fluorocromo que tengo disponible y me puedo permitir incluso utilizar fluorescencias que en la citometría clásica no puedo utilizar en conjunto porque no serían separables. Lo cierto es que si bien esto es uno de los factores críticos que tengo que definir desde un principio, probablemente es en el que menos podemos influenciar porque el citómetro en condiciones normales ya lo tengo. A la hora que yo decido presentar un panel o diseñar un panel, la suerte ya está echada porque ya tengo que usar el citómetro que tengo en mi laboratorio. No voy a comprar uno en función al panel que voy a intentar diseñar. Y entender que el citómetro, por supuesto, determina el marco, los límites, nos define una serie de características que van a afectar significativamente nuestro panel. Limita el número de parámetros que puedo utilizar. Nos vamos casi siempre a referir a la citometría clásica. Me limita o me determina también cómo voy a hacer la selección de fluorocromos, cuáles fluorocromos puedo utilizar, cuántos puedo utilizar y cuáles puedo utilizar en conjunto. Determina también la sensibilidad de cada uno de los fluorocromos, puesto que la configuración del aparato que estoy utilizando influye tiene diferentes sensibilidades, aunque tengamos el mismo reactivo, dependiendo del láser, de las potencias y de los diferentes canales y estructuras del aparato. También determina el tiempo de adquisición, la rapidez con que el citómetro puede trabajar y, por supuesto, tiene características propias como si realmente el citómetro es un aparato estable, que yo puedo fiarme de su funcionamiento tanto para lo que comentábamos anteriormente de que esto fuera algo, que el panel que yo voy a diseñar es algo que voy a utilizar dentro de mi laboratorio, o si yo puedo utilizar ese panel, si ese panel va a estar, su intención es que sea utilizado en más de un laboratorio. Si yo voy a utilizarlo en diferentes centros, tengo que entender que puedo tener citómetros que van a ser idénticos, de la misma marca, el mismo tipo, etcétera. Pueden ser de la misma marca, pero no exactamente el mismo tipo y por supuesto, no siempre la transferencia es directa de un tipo a otro, o si realmente tengo incluso la necesidad de considerar la utilización de diferentes tecnologías, lo cual complica bastante más las decisiones que voy a tomar. Para organizar un panel tenemos unos requerimientos básicos
que todos entendemos que son importantes. Tenemos que poder hacer una discriminación muy precisa de la población de interés. Tenemos que permitir, el panel tiene que permitir la identificación de distintos estadios madurativos o funcionales. Esto incluso cuando estamos en el contexto de una célula en los últimos estadios de maduración. Nos interesa bien entender el camino que recorrió esa célula hasta llegar hasta ahí cómo se están comportando las poblaciones residuales que están presentes en la muestra. Dependiendo del objetivo de nuestro panel, tengo que tener una sensibilidad suficientemente alta para localizar poblaciones, detectar poblaciones que tengan poca representación dentro de nuestra muestra y, por supuesto, un incremento en la capacidad de hacer la diferenciación de lo que es el patrón normal, lo que es reactivo o lo que es la patología, en este caso clonal. Y clásicamente todas estas características están relacionadas con un parámetro muy preciso, que es el número de parámetros, el número de colores que yo puedo utilizar, pero el balance tiene que ser muy cuidadoso, puesto que, por supuesto, tenemos ventajas de utilizar, mientras más colores utilicemos, vamos a ganar ciertas ventajas, pero esas ventajas tienen también un precio. Vamos a mejorar, dentro de los aspectos que vamos a mejorar, seguramente mejoraremos la economía de la muestra, es decir, yo voy a necesitar menos muestra y voy a obtener más información de cada tubo que yo marca. Vamos a reducir el tiempo de adquisición, puesto que limito el nombre de alícuotas de muestra que tengo que tomar. Y hasta cierto punto, cuando me estoy moviendo en un número de marcadores que sería entre 8 y 10 o incluso 12, pues disminuyo el tiempo de procesamiento de muestra. Por supuesto, si estoy hablando de paneles de muchísimos más colores, realmente el procesamiento de la muestra comienza a no ser tan sencillo, puesto que tengo que controlar el pipeteo de 20, 25, 30 marcadores diferentes y eso incrementa la complejidad progresivamente. Por otro lado, si yo tengo paneles que utilizan sistemas de marcaje muy complejos porque tengo muchos parámetros y muchos colores, si me equivoco, el costo de ese error es muchísimo más alto que cuando tengo menos cantidad de colores y en más número de alícuotas. Y mientras más incrementan el número de parámetros que estoy detectando en una sola vez, pues también tengo que desarrollar una estrategia de análisis que cada vez va a ser progresivamente más sofisticada, previsiblemente va a incrementar el tiempo de análisis. Si nos fijamos en los fluorocromos que tenemos disponibles para el diseño de paneles, el siguiente paso sería seleccionar de los fluorocromos que tenemos disponibles, cuáles son los que yo voy a incorporar en mi panel. Y para esto, lo primero es, por supuesto, la estructura del citómetro. Yo tengo que entender que el fluorocromo que yo utilice tiene que tener la posibilidad de que mi citómetro lo excite y lo detecte de manera correcta. Y si bien estas son las representaciones clásicas de utilizar los fluorocromos que para todos nosotros son muy familiares, que tenéis en el lado izquierdo de la diapositiva, y que nos valen para la mayoría de las configuraciones actuales de los citómetros que están disponibles, esto es un campo que realmente se cambia de día a día y actualmente los fabricantes están introduciendo cada momento prácticamente a diario una cantidad ingente de opciones adicionales que tenemos disponibles. Incluso, por supuesto, esto es un poco viene favorecido por la incorporación de la tecnología espectral, pero ciertamente muchos de ellos pueden incluso ser utilizados en citometría clásica. Así que tenemos que en un momento dado, al inicio del diseño de nuestros paneles, seleccionar cuáles son los fluorocromos que tengo disponibles para luego seleccionar de ellos cuáles son los que me sirven para la aplicación específica que yo estoy buscando. Si bien cada fluorocromo tiene un comportamiento único, hay características principales que yo tengo que entender de cada uno de ellos, como el perfil, por supuesto, el perfil de excitación y de emisión, que está relacionado con lo que comentamos inicialmente, de si mi citómetro está equipado con la óptica de excitación necesaria y la de recolección necesaria de luz
para excitar y detectar el fluorocromo específico que yo he seleccionado. Tengo que entender el perfil de solapamiento en las fluorescencias que le son cercanas para saber si tienen mucho solapamiento o poco solapamiento con esas fluorescencias. Tengo que entender también si el perfil de excitación involucra que haya un poco de excitación cruzada con otros láseres, no solo el láser que lo excita de manera principal o predominante, sino que si hay un poco de excitación por otros láseres, porque eso también nos complica el perfil de uso de cada uno de estos fluorocromos. Y la característica que es la que más nos fijamos al final es el brillo relativo que tiene cada uno de ellos para poder hacer la selección y el acoplamiento con los marcadores que estamos incorporando en nuestros paneles. Este tipo de representación pretende comparar utilizando la métrica del Stein Index, que la tenéis aquí, que seguramente es familiar para la gran mayoría del público que está escuchando. El Stein Index pretende dar un número, un valor a la resolución del fluorocromo, entonces tomando en cuenta la población positiva, la población negativa y la dispersión de la población negativa para establecer una referencia de cuál es la capacidad de resolución de ese fluorocromo. Y para comparar el brillo relativo de cada uno de ellos, utilizamos una misma molécula marcada con cada uno de los fluorocromos, es una misma diana, un CD4 clásicamente, y lo calculamos con cada uno de los fluorocromos cuál sería el Stein Index. Tenemos que entender que el Stein Index es una foto de un momento dado en un aparato específico y que los valores puede que no sean exactamente iguales, por supuesto, si yo cambio el equipo o incluso en condiciones distintas de procesamiento de muestra, del equipo según esté funcionando el día, etcétera, pero por supuesto se mueve dentro de un rango es lo suficientemente estable como para que yo pueda generar este tipo de información que tengo en la diapositiva, donde puedo observar cuál sería el brillo de cada uno de los fluorocromos y se van ordenando en orden creciente y podemos definir, digamos, tres tipos característicos, ¿no? Serían los fluorocromos que en cualquiera de los láseres son más brillantes o que tienen o que consideramos como de brillo fuerte, los de brillo intermedio y los que son fluorocromos de brillo débil, que serían los que están al inicio de cada una de estos gráficos. También entender que en este caso, por ejemplo, tenemos la utilización o la incorporación de un láser amarillo-verde y eso reubica, por ejemplo, el uso de la ficoritrina, que cuando se excita con este láser tiene un Stein Index muchísimo superior que cuando clásicamente se excita con el láser azul, que estaría también dentro de los de fluorescencia fuerte, pero de un valor de Stein Index distinto. Así que entender de los grupos de fluorocromos que yo he seleccionado, cómo se clasifican esos fluorocromos en fuertes, medios, intermedios y débiles, es el paso posterior a la selección de los fluorocromos candidatos que yo voy a utilizar en mi panel. Sigo avanzando en el diseño de panel y tengo que entender ahora y meterme ahora con la biología. Tengo que entender cuáles son las moléculas y verificar cuáles son las moléculas a las que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar marcadores exploratorios, como introduje al principio de la presentación, qué tipo de estrategia de gating voy a utilizar, en qué marcadores me voy a basar y las características de los conjugados específicos, clones y fluorocromos que yo voy a utilizar. Tenemos aquí a la derecha de la diapositiva una representación con una lista de marcadores de las principales poblaciones presentes en sangre periférica y tenemos el listado de los marcadores que yo utilizo para principalmente detectar cada una de estas poblaciones y luego también algunos de ellos me permiten una caracterización en diferentes estadios madurativos o funcionales. Podemos entender que en algunos casos la mayoría de los marcadores que tengo incluidos aquí nos permiten hacer una identificación positiva, pero clásicamente, por ejemplo, cuando si el objetivo de nuestro panel son las células NK, pues ahí tengo que tomar en cuenta que no solo tengo que utilizar los marcadores que
son frecuentemente positivos en esta población, sino que tengo que tener una estrategia que me permita utilizar marcadores de exclusión para que en el caso de que, de que estos marcadores no estén presentes o no se expresen de la manera que yo espero en la normalidad, a través de una identificación negativa, pueda yo identificar correctamente la población de interés. Entonces, los diferentes marcadores que yo utilizo en cada una de estas poblaciones van dirigidos a, como primer objetivo, la identificación positiva de la población si es posible, una potencial identificación negativa si se puede dar el caso de que sea necesario en mi población de interés, y marcadores que luego van a hacer caracterización de cada una de estas poblaciones para definir diferentes estadios madurativos o diferentes estadios funcionales. Cuando yo tengo el listado, por supuesto aquí tengo varias poblaciones, no voy a usarlas todas, era para ejemplificar lo que podemos encontrar en sangre periférica, pero tengo que seleccionar cuáles son las poblaciones de interés que yo voy a estudiar y seleccionar de cada una de ellas entonces el grupo de antígenos que yo voy a utilizar en mi panel. Posteriormente, entonces tengo que proceder a clasificar los antígenos si utilizamos un método clásico que seguramente también vosotros habéis escuchado anteriormente. Podemos definir los antígenos de tres maneras: primarios, secundarios y terciarios. Y en primer lugar, los antígenos que clasificaremos como primarios son antígenos que están muy bien caracterizados, los conocemos extensamente. Esos antígenos normalmente tienen una distribución bimodal. Tenemos una población positiva muy clara y muy fuerte y una población negativa bien negativa y separada de la positiva. Y son clásicamente los marcadores que nos definen líneas amplias de linfocitos, como por ejemplo el CD3, CD4 o CD19. Los marcadores secundarios son marcadores que también conocemos relativamente bien, pero que tienen una expresión más heterogénea en cada una de las poblaciones de interés, y frecuentemente lo que tienen se observa es un continuo, aunque tenemos una diferente frecuencia de las poblaciones a los diferentes niveles, encontramos una distribución que abarca todo el espectro de positividad de cada uno de esos marcadores. Esos marcadores frecuentemente pues, son marcadores como tipo CD27, 28, 45RA o 45RO, que seguramente reconoceréis que pertenecen a este grupo. Y en tercer lugar tendríamos los marcadores de tipo terciario, que son marcadores que se expresan en niveles muy bajos, que son variables, que al momento de su detección va a depender dependiendo de otros factores, o que simplemente desconocemos y estamos investigando y necesitamos realmente garantizar que su detección sea óptima para poder conocer lo que la información que ellos van a aportar. Y esos marcadores, pues tenemos aquí tres ejemplos: CD25 o las proteínas fosforiladas que tienen estas características. Dependiendo de esta clasificación, yo puedo hacer una primera aproximación donde voy a emparejar marcadores primarios, clásicamente con fluorocromos que son más débiles, porque como tengo este comportamiento bimodal, normalmente no necesito tener un fluorocromo muy fuerte, suficiente con que haya una separación suficiente para este tipo de marcadores, y me voy a ahorrar problemas posteriormente a la hora de tomar en cuenta coexpresión y spread de los fluorocromos. En segundo lugar, para los marcadores secundarios, depende ya de la población de interés. Aquí vamos a hablar de esto más adelante. Mientras que para los marcadores terciarios, clásicamente utilizamos fluorocromos que son bueno, los más brillantes de los que tenemos disponibles. Ninguna de estas consideraciones se puede tomar como definitiva, como una regla infalible que debemos seguir a pie juntillas siempre. Siempre van a estar modificadas por otros factores espero que al final de la presentación tengamos una visión global de cuándo estas reglas se pueden modificar, y solamente os pongo un ejemplo. Puede estar modificado por diferentes cosas. Puede estar modificado por la selección de fluorocromos, por ejemplo, pero puede estar modificado simplemente por la biología. Si yo utilizo, tengo la intención de mi panel es la caracterización de síndromes linfoproliferativos T, yo digo, perdón, sí, es la caracterización de síndromes linfoproliferativos T.
yo puedo seleccionar para el CD3 un marcador que no sea muy fuerte, pero tengo que tomar en cuenta que algunas veces, con muchísima frecuencia, parte de los fenotipos aberrantes que yo encuentro en este tipo de patologías es la disminución de la intensidad del CD3. Así que tampoco me puedo utilizar un fluorocromo cuya discriminación sea pobre, porque probablemente luego puedo perder la posibilidad de detectar mi población aberrante, puesto que porque la resolución no es muy alta. Para facilitar la visualización de la información, según os la hemos comentado hasta ahora, hacemos con muchísima frecuencia este tipo de tablas donde vamos a enfrentar el listado de marcadores que tenemos seleccionado para cada una de nuestras poblaciones, entendiendo que un marcador específico puede ser de utilidad en más de una de esas poblaciones, pero por supuesto nos vamos a enfocar en la población en la que con la población en la que vamos a trabajar. Y vamos a definir o distribuir cada uno de esos marcadores según lo que hemos comentado anteriormente, si son primarios, secundarios o terciarios. Y aquí vale la pena también señalar que un mismo marcador puede tener un comportamiento absolutamente diferente dependiendo de la población que sea diana. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar este marcador en células NK, tiene un comportamiento terciario porque depende del estadio de activación y no suele ser claramente positivo o negativo, sino estar distribuido un continuo. Algo similar es en las células T, pero para las células B se comporta como un marcador primario, puesto que todas las células B son homogéneamente positivas para HLA-DR. Y así utilizo el DR porque es uno de los que mejor conocemos y que seguramente os hacéis la imagen mental de lo que estoy describiendo y podéis entender esta particularidad que estoy expresando. O sea que en primer lugar, cuando vamos a hacer la planificación del emparejamiento de la diana, del anticuerpo con el fluorocromo, pues hacemos este tipo de visualización para entender un poco mejor cómo va evolucionando el proceso. Otro tipo de visualización que nos va a ayudar para entender finalmente o tomar la decisión finalmente de cómo vamos a emparejar los anticuerpos con los fluorocromos es este tipo que tengo aquí. Y es similar a la representación anterior, pero en este momento estamos verificando o entendiendo cuáles son los marcadores que se coexpresan en las diferentes poblaciones celulares de los que yo voy a estudiar, porque frecuentemente no estamos diseñando paneles que tengan como objetivo la caracterización única de una sola población celular. Y ciertamente la mayoría de las veces tenemos poblaciones coexistentes en nuestras muestras que van a tener coexpresión de muchos de estos marcadores. Entonces, para algunos de ellos la coexpresión es muy sencilla porque están solo positivos en un grupo celular y en una población muy específica, pero otras veces, como es el caso de CD45, es positivo fuerte en casi cualquiera de las poblaciones que están presentes en la muestra y yo tengo que tomar en cuenta eso a la hora de decidir con qué voy a emparejar el CD45 para el diseño de mi panel. Entonces, y eso viene dado por el siguiente fenómeno que voy a describir en las próximas diapositivas. Cuando nosotros estamos seleccionando un fluorocromo, lo estamos ejemplificando aquí como fluorocromo tipo A, si tuviésemos ese fluorocromo solo, la separación entre las dos poblaciones es potencialmente muy buena porque es un es un marcador primario que se expresa fuertemente en mi población de interés y que se separa con una resolución excelente de la población negativa. Sin embargo, cuando yo comienzo a incrementar el número de marcajes que tengo en la muestra, resulta que incluyo un fluorocromo B, o un marcador B, donde mi población negativa es positiva para este marcador B y con lo cual voy a reducir la distancia que me separa la población positiva de mi población negativa, el background, en este marcador. Es como si tuviéramos esta población incluida aquí abajo, entonces la separación pasaría de ser
la que está identificada con el número 1 a la que está identificada con el número 2 por el solo hecho de que estoy seleccionando dos fluorocromos con alto grado de solapamiento en dos poblaciones que tienen coexpresión de los marcadores. Para cuantificar este problema, utilizamos una métrica similar a a la que utilizamos anteriormente, que es el Stain Index, pero que en este caso vamos a llamar el Double Stain Index, que lo que permite es exactamente cuantificar la disminución o la resolución final que tiene la expresión de un marcador cuando tomamos en cuenta la interferencia de un segundo marcador dentro de ese mismo marcaje. Y podemos observar aquí cuando este marcador no está presente, como la resolución es excelente, y cuando está presente el marcador B en esta muestra, la resolución ciertamente se reduce, aunque puede ser suficiente según los objetivos que nosotros nos planteemos. De nuevo, tomamos representaciones que nos permiten tener una imagen global de este fenómeno para poder nosotros tomar las decisiones adecuadas. Entonces tenemos este tipo de tablas donde tenemos una representación visual con graduación de colores que nos permite entender cuáles son los fluorocromos. Se lee el impacto de los fluorocromos en fila sobre los fluorocromos que están en columnas y me permite entender que el PCNina 5 no tiene prácticamente ningún impacto en los canales violeta, puede tener algo de impacto en los canales azules, que tenemos ya más hacia esta zona, y ciertamente tiene mucho impacto o mucha interferencia en los canales rojos, con lo cual yo voy a tener que considerar la utilización de marcadores que sean muy brillantes si hay coexpresión en la población de células que yo quiero caracterizar. Además de de todas estas particularidades que definen la interacción de la diana que yo voy a medir y el fluorocromo que he seleccionado, tengo que entender también desde el punto de vista biológico cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, el tratamiento en los marcadores que yo estoy seleccionando. Porque, por ejemplo, aunque a la hora de probar mi panel, si yo utilizo muestras al diagnóstico o en el contexto de enfermedad mínima residual, como podéis observar aquí, hay algunos marcadores que se regulan al alza después del tratamiento, como es el caso del 86 y el CD33, mientras hay otros que se regulan a la baja. Entonces, el sustrato para yo probar la eficiencia de mi panel tiene que ser estrictamente el cual para el que yo lo estoy diseñando, porque yo tengo que poder prever este tipo de comportamientos y la decisión es diferente si yo voy a utilizar este marcador en el contexto de un protocolo que tenga intención de clasificación diagnóstica o de detección diagnóstica, mientras que voy a probablemente a tomar una decisión distinta si el objetivo de mi panel es hacer detección de enfermedad mínima residual. Tenemos que tomar en cuenta también el tipo de procesamiento de la muestra que nosotros vamos a seguir, puesto que el procesamiento de la muestra tiene un impacto muy alto sobre todas las decisiones que yo voy a tomar. En principio, recordar que cambia las características de scatter de dispersión de luz de cada una de las poblaciones de la muestra, pero también que quizás ese aspecto nos afecta poco en el diseño de paneles, pero también afecta todo lo que sigue a continuación. Afecta la detección de algunos antígenos en específico, puede modificar la dinámica, la cinética de detección del antígeno anticuerpo porque puede disminuir la afinidad del antígeno por el anticuerpo porque modifica el epítopo. Tiene impacto en la saturación que yo voy a utilizar, puesto que el volumen final de dilución de la muestra impacta en la intensidad de los marcadores si no estoy en condiciones de saturación, y puede también impactar el desempeño de los fluorocromos y su estabilidad. Así que yo tengo que, otra de las premisas que tengo que conservar todo el tiempo es que debo de evaluar mi panel siguiendo el protocolo final que he seleccionado para poder cumplir con el objetivo que me he planteado, y que si yo utilizo otro protocolo o cambio algo, previsiblemente las decisiones van a ser distintas o el performance del panel como tal va a ser completamente distinto.
Otros aspectos a tomar en cuenta, estamos principalmente listando todas las diferentes aspectos que tienen que ver a la hora de tomar las diferentes decisiones, es el uso del anticoagulante. ¿Qué tipo de anticoagulante voy a utilizar para citometría? Tenemos principalmente dos, heparina y EDTA, y sabemos que algunas poblaciones se ven afectadas no solo en el porcentaje de su detección, sino también, por ejemplo, en el perfil que describen como dato más llamativo de los que están listados aquí, la expresión significativamente superior de CD11B cuando tenemos una muestra que está anticoagulada con heparina versus una muestra que está anticoagulada con EDTA. Por supuesto, el impacto de esta detección pues es diferente dependiendo del el tipo de anticoagulante que yo voy a usar. La edad de la muestra, que se refiere al tiempo que transcurre desde que yo obtengo la muestra hasta que comienzo mi protocolo de marcaje y de lectura, pues también tiene un impacto. Por supuesto, mientras la muestra progresivamente se hace más antigua, más vieja, algunos marcadores van a ser o bien más heterogéneos per se, eh, dificultando o disminuyendo un poco la resolución de cada uno de ellos, o su intensidad completamente va a cambiar, y tenemos que tomar en cuenta eso también a la hora de seleccionar. Y hay otras características que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el tiempo de marcado, es el tiempo que transcurre desde que yo termino mi protocolo hasta que yo puedo adquirirlo en el citómetro. También esa consideración es importante a la hora de seleccionar el diseño del panel, el pH en el que estoy trabajando, si yo estoy haciendo un protocolo que es de intracelular o que solo hace marcajes de superficie, si mi protocolo es un protocolo clásico de detección utilizando lysis tipo FACS lysis, o si estoy utilizando un protocolo de Bull lysis, incluso el orden o lo que hemos determinado, las olas con las que yo voy progresivamente realizando el marcaje. Hemos aprendido con el tiempo que algunas veces la respuesta a un marcador que no se ve de manera adecuada, que no se detecta con la intensidad que yo me espero o no tiene el comportamiento que yo me espero, que conozco o que ha sido descrito en otros papers, realmente es consecuencia del orden en que yo utilizo ese marcador, clásicamente marcadores cuyos epítopos están muy cercanos y que de alguna manera la utilización previa o en conjunto de unos marcadores interfiere la posibilidad de que el segundo marcador se una de manera adecuada, y que la respuesta está en hacer un marcaje en ondas, en diferentes olas, y yo puedo seleccionar los marcadores que necesito marcar al principio, los que necesito marcar después y los que necesito marcar al final para optimizar la detección de cada uno de ellos. Después de determinar y cuantificar cada uno de estos aspectos que he nombrado hasta ahora, voy a realmente a continuar el proceso de selección de de los marcadores, y aquí estarían las reglas generales que utilizamos para hacer el emparejamiento del fluorocromo con la diana. Daros cuenta que estoy aquí utilizando al revés, estoy comenzando por los terciarios porque son los marcadores que son más delicados, las dianas que son más delicados, y para los terciarios voy a reservar los fluorocromos que tengan mayor intensidad, pero aquí me voy a ver limitado por la disponibilidad, puesto que son frecuentemente marcadores que no son tan comunes y que realmente puedo tener muy pocas opciones a la hora de elegir diferentes clones y diferentes conjugados, con lo cual tengo que balancear no solo la parte biológica, sino la parte de disponibilidad, para yo decidir de lo que está disponible, qué es lo que me sirve para incorporar a mi panel. Sí, para los fluorocromos, siguiendo en la misma línea, para los antígenos que están clasificados dentro del grupo de antígenos secundarios, yo tengo que tomar en cuenta la coexpresión. Si tengo coexpresión, voy a utilizar cualquiera de los fluorocromos que son brillantes, que todavía pueda estar disponible después de hacer la asignación de los terciarios, pero si tengo coexpresión, tengo que tomar en cuenta esto para utilizar fluorocromos fuertes solo en el caso de que los antígenos terciarios no me causen solapamiento en las fluorescencias que yo he seleccionado.
para no perder la resolución del antígeno terciario o del antígeno que está clasificado como terciario por culpa de elegir un fluorocromo demasiado brillante para uno que tengo dentro del grupo de los secundarios. Y finalmente para los primarios, haciendo la salvedad de la que hablamos al principio, voy a elegir fluorocromos más débiles que me permitan hacer una separación efectiva. Un mínimo comentario sobre la selección de fluorocromos en citometría espectral. Utilizamos otras métricas para hacer esta comparación. El índice de similaridad de los fluorocromos es una herramienta que está disponible en la página web de Cytec, que nos permite clasificar los fluorocromos por el espectro de fluorescencia que tengan como similares o no similares, y que eso lo tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer el panel para construir una matriz como la que mostré anteriormente, pero ahora utilizando ese índice y haciendo un cálculo de la complejidad de la utilización de todos esos fluorocromos, que es un número, que es una métrica que está aquí, no tiene unidades, pero que entiendo que mientras mayor sea este número, más dificultad voy a tener para utilizar todos estos fluorocromos en conjunto, con lo cual tengo que ir seleccionando para disminuir este número progresivamente. Y frecuentemente, para tener de nuevo una representación visual de cómo voy a hacer la distribución final de mis marcadores, utilizo tablas como esta, donde me permite, tenemos tablas ampliadas, donde tengo ahora muchísimas más opciones, pero que esta hay que irla adaptando a cada uno de los citómetros que tengo disponible, pero aquí me permite observar con mucha rapidez cuáles serían las interacciones primarias que tiene un marcador que yo estoy utilizando utilizando fluorocromos que se leen en la misma longitud de onda, y cuál es el impacto que tendría este marcador en los canales vecinos para permitirme la utilización de marcadores secundarios y terciarios en estas distribuciones. Para resumir lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos que entender que luego de todo este proceso, usando exactamente los mismos materiales, podemos tener resultados diametralmente distintos. Y queremos, sin embargo, lo que quiero transmitir es que si hacemos un trabajo cuidadoso y detallista, pues podemos obtener un resultado que se acerque a un performance bastante eficiente, incluso en estadios muy iniciales de nuestra evaluación. Entonces, solo resumiendo lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado hasta ahora, debo fijarme en la logística, cuál es el objetivo de mi panel, cuánto tiempo tengo para desarrollarlo, con qué tipo de recursos cuento, incluyendo los instrumentos, dinero, fluorocromos disponibles, conjugados, clones, etcétera. Tengo que hacer un listado de cuáles son los fluorocromos que yo puedo utilizar dentro de mi combinación, hacerme todo el planteamiento o la disquisición de qué es lo que voy a medir, cuáles marcadores voy a utilizar y clasificar estos marcadores haciendo caso de la biología, para por último proceder al acoplamiento de los marcadores y los fluorocromos y en la configuración final del panel. Finalmente voy a iniciar una etapa de optimización donde voy a prestar atención a aspectos como la titulación, donde tengo que entender que la titulación está subordinada al protocolo de muestra que yo voy a utilizar y el número de células y la concentración final. Contrario a lo que mucha gente cree, no es el número de células el parámetro crítico a la hora de calcular el título del anticuerpo que voy a usar. En contraste, es el volumen final de dilución, el aspecto más importante que yo voy a tomar en cuenta, pero que una optimización desde este punto de vista nos permite un mejor comportamiento del panel en general, y que muchas veces nos limitamos a hacer la titulación tomando en cuenta solamente, por ejemplo, el Stein Index, pero que realmente observamos, tenemos otros parámetros que nos ayudan a elegir, como la fluorescencia real de la población positiva versus la negativa y el ratio entre lo positivo y lo negativo, que me permite escoger cuál es el punto óptimo del título y muchas veces ahorrarnos un poco de dinero en cada uno de los marcadores. La compensación es algo que
desafortunadamente todavía está muy presente. Esto es una configuración de la cantidad de luz que se emite en un panel de 8 colores, muy simple, muy restringido, pero aquí vemos la cantidad de interacciones que tenemos entre cada una de ellas, y la optimización de las estrategias de compensación también permite o garantiza que el performance del panel sea exitoso. Estas son las reglas básicas que por cuestión de tiempo no voy a entrar en cada una de ellas. Al momento de optimizar la estrategia de compensación que yo tengo que tomar en cuenta para generar una matriz de compensación que sea óptima en mi panel. Hasta ahora hemos hablado de todos estos aspectos de manera, digamos, teórica, y hemos hecho un listado extensivo de los diferentes aspectos que tenéis que tomar en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de cómo todos estos aspectos se conjugan dentro de la organización de un panel real. Y pongo, por ejemplo, por supuesto, cómo hemos hecho el desarrollo de un panel muy específico dentro del consorcio Euroflow, que siempre hemos seguido más o menos la misma estrategia, tomando en cuenta todos los aspectos, y se pretende resumir las etapas iniciales en este lado de la diapositiva, y estamos realmente ahora detenidos o vamos a comenzar lo que sería la evaluación de nuestro panel, que si tenemos en uso un panel o una combinación que ya estamos usando en nuestros centros, pues podemos utilizar eso como referencia para ver qué tanto mejora nuestra propuesta con respecto a la propuesta de otros, o a la propuesta dentro de mi mismo laboratorio que yo estoy utilizando hasta la actualidad. Así que después de todas estas definiciones y de la configuración inicial del panel, comienzo unos ciclos de evaluación, optimización y reevaluación, hasta que yo consigo una configuración que considero óptima, final, para concluir todo este proceso de diseños de paneles. ¿Cuántas veces puede ocurrir este ciclo de optimización? Pues muchas. Realmente, si incluso después de hacer ese exhaustivo caracterización que hemos descrito hasta ahora, y que parece que el producto final, después de todas esas consideraciones, tendría que ser un producto ya óptimo, con muchísima frecuencia me encuentro con que hay imprevistos que me permiten concluir que el panel no se está comportando de la manera que yo me he planteado o que yo necesito que se comporte, con lo cual tengo que introducir cambios que me van a mejorar ese comportamiento, hasta que yo llego a un punto donde digo, este es el performance que yo quiero obtener, esto es suficiente, es óptimo, voy a quedarme hasta aquí, no voy a seguir mejorando. Si no, estaríamos en este ciclo indefinidamente, porque por supuesto siempre hay cosas nuevas que tomar en cuenta, que me podrían mantener en ese círculo sin poder salir. El panel del que estábamos hablando es el panel de mínima residual de mieloma, que muchos de vosotros conocéis como NGF, y todas las disquisiciones iniciales, definición de recursos, etcétera, están resumidas en esta diapositiva. Mi población diana son las células plasmáticas. Voy a trabajar en el contexto de enfermedad mínima residual, con lo cual mi intención es detectar y cuantificar, y no tanto caracterizar. La caracterización mínima es la discriminación normal versus clonal. Previsiblemente voy a intentar localizar una población que está representada escasamente en la muestra, en un alto background, y tengo que garantizar que esa población se separa de manera óptima de ese background para garantizar su detección eficiente. Este panel tiene la intención o se tuvo la intención de desarrollarse para que se utilizara ampliamente, con lo cual tiene que estar altamente estandarizado y tiene que ser posible utilizarlo en múltiples plataformas. Y tenía requerimientos metodológicos muy altos, porque estaba llamado a tener una sensibilidad muy alta, con una reproducibilidad muy alta, por supuesto, y todo eso teníamos que tenerlo presente desde el principio del desarrollo del panel. También, por supuesto, tuvimos un tiempo en el que revisamos qué era lo que estaba hecho, qué era lo que nos hacía falta definir, y qué era lo que podíamos aportar como nuevo
dentro de este panel para garantizar un comportamiento superior a lo que ya estaba disponible. El listado de marcadores que estaban presentes en nuestra población de interés están enumerados aquí. Seleccionamos muchísimos, no solo los que estaban recomendados dentro de lo que hasta ese momento existía, sino otros marcadores que conocíamos que podían estar presentes o no, o que desconocíamos y que estábamos evaluando de manera más nueva, pero que teníamos que mantener el foco de la utilidad de cada uno de estos marcadores si los íbamos a incorporar para que si realmente incrementaban la utilidad del panel. Y la manera de seleccionar los marcadores pues puede ser de distintas formas. Nosotros utilizamos una estrategia basada en una metodología sólida desde el punto de vista estadístico, que era la identificación de los marcadores. Hicimos un listado de cuántas veces cada uno de los marcadores que teníamos en el panel diagnóstico nos permitían una discriminación de las poblaciones patológicas versus los normales, cuántas veces era el 19 el marcador que se contribuía con mayor peso, cuántas veces era el CD45 el que contribuía con mayor peso y así sucesivamente. Y si recordáis un poco la biología de la frecuencia con la que hay aberrancias fenotípicas en el mieloma, en las células plasmáticas, para cada uno de estos marcadores, se corresponde bastante bien con el ranking que pudimos establecer siguiendo esta estrategia. Así pudimos seleccionar los marcadores que iban a ser parte de nuestro panel y comenzamos a configurar el panel, un primer panel, una primera versión de ese panel donde incluimos todos esos marcadores que hemos seleccionado y dejamos un espacio para las pruebas de los marcadores adicionales que en algún momento consideramos incluir. Como veis aquí, hicimos una iteración de 5 versiones distintas hasta que llegamos a una versión óptima de la configuración del panel que nos permitió concluir esta etapa y decir, bueno, ya hasta aquí, pero para llegar a esta configuración final, hicimos una evaluación de 100 muestras distribuidas en cada una de estas versiones anteriores para ir evaluando con unos criterios preestablecidos si la configuración de los paneles era la óptima o no. Específicamente en el último panel introdujimos los últimos cambios para mejorar la discriminación de las células plasmáticas per se, utilizando el fluorocromo que era el fluorocromo más eficiente que conocíamos hasta ese momento, sigue siendo así el caso, que era el Brillant Violet 421, utilizando el marcador primario más importante que teníamos en esa configuración, junto con una discriminación mejorada del CD38, incluyendo la posibilidad de que hubiese recibido terapia anti-CD38. Entonces, esto es solo para ejemplificar las diferentes pruebas y las diferentes etapas donde evaluamos, utilizando el Stein Index, cuál era la eficiencia de los marcadores iniciales que utilizamos para 138. Vemos que el Stein Index era realmente relativamente bueno, pero tenemos que tomar en cuenta que hasta este momento los evaluamos en los protocolos de preparación de muestras que no eran el protocolo final. Cuando llevamos al protocolo de preparación de muestra, que era el protocolo final, estas staining disminuyeron considerablemente, lo que nos obligó a plantearnos otras alternativas, la utilización de otros fluorocromos, y por supuesto evaluar estos dentro del protocolo de Bull-Lisis, hasta que seleccionamos el conjugado que tenía el mejor performance para esa configuración y que nos permitía asegurar que íbamos a ser capaces de separar nuestra población diana con eficiencia en la gran mayoría de los casos. El caso del CD38, pues ya lo conocéis. Si utilizamos terapia anti-CD38, perdemos el marcaje. Si utilizamos clones clásicos para detectarlo, y hasta que dimos con la estrategia que nos permitía utilizar lo que llamamos el clon multiepítopo, que recupera un poco la intensidad de CD38, pues introdujimos este cambio en esa última versión para poder superponernos a esta limitación. Finalmente, hicimos la evaluación prospectiva en un primer lugar versus el panel que yo tenía en uso, que llamamos de citometría convencional. En esta primera representación tenemos los
las muestras al diagnóstico o con una respuesta, una respuesta que no era muy buena, que era una respuesta parcial. Y aún en este contexto vemos cómo hay una serie de casos que utilizando, donde previsiblemente la cantidad de células plasmáticas era previsiblemente alta, pero que no fue, que la citometría convencional no fue capaz de detectar, mientras que nuestra configuración del nuevo panel sí fue posible. Y luego lo comparamos en los pacientes específicamente en el contexto de enfermedad mínima residual y demostramos también que tenemos un performance superior versus la configuración anterior que estamos utilizando y que llamamos de segunda generación. También comparamos el performance del panel versus la técnica que compite con nosotros, en este caso la NGS, pero bueno, esto es una comparación que se hizo necesaria en el contexto de nuestro desarrollo, pero que probablemente no es necesaria en otros contextos. ¿Dónde podemos obtener información que nos ayude a hacer a que este proceso sea más sencillo? Pues tenemos diferentes herramientas en diferentes sitios que nos van a ayudar a plantearnos la estrategia para diseñar el panel de manera óptima. Por supuesto, la revisión de la literatura, lo que se ha hecho antes, que otros paneles están en uso, que puedan, quien haya tenido experiencia según el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Hay una serie de paneles que se proponen, que se publican en Cytometry Part A, que son puramente metodológicos, que pretenden resolver preguntas en distintos contextos, pero que hay más de 80 en la actualidad y que allí tenéis una fuente de información y de referencias grandísimas en cuanto a marcadores, fluorocromos, poblaciones, configuraciones, etcétera, que os puede ser de muchísima utilidad. Podéis utilizar también la información en diferentes consorcios o diferentes grupos que hayan utilizado o hayan hecho desarrollos en el mismo sentido para ver qué hay disponible y no evitar la necesidad de probar cosas que ya han sido validadas y probablemente descartadas. Las diferentes sociedades de citometría de nivel supranacional e incluso las nacionales también tienen información disponible acerca de muchas combinaciones o recomendaciones que os pueden ser de utilidad. Y finalmente, los sitios web de los diferentes fabricantes también ofrecen herramientas desde un simple listado de los fluorocromos que tienen disponibles y de los conjugados que tienen disponibles hasta herramientas más elaboradas, incluso de donde podéis tener la primera configuración de vuestro panel de manera inicial con herramientas informáticas. Y una mínima palabra antes de concluir acerca de los requisitos legales y de calidad, que sobre todo en Europa y se está viviendo con muchísimo interés, porque tenemos la presión por parte de los organismos reguladores de mantener unos niveles tanto de calidad y unos requisitos legales que cada vez son más exigentes, pero que para ventaja nuestra no son distintos a los que nos hemos planteado a la hora de desarrollar nuestros paneles, pero que ahora tenemos que documentar y justificar de manera exhaustiva para cumplir con las regulaciones y con los requisitos a los que estamos obligados en nuestros laboratorios y que simplemente no nos van a dejar trabajar y funcionar, informar resultados si no cumplimos con estos requisitos. Eso va a pasar en los próximos años, en el futuro siguiente, y que nos obligan a que nos hagamos muchos planteamientos a la hora de hacer un nuevo desarrollo. Tenemos que tomar en cuenta muchas características o tomar en cuenta, darle peso a muchas de estas características, un peso mayor todavía del que le habíamos dado inicialmente. ¿No? Eh, sabéis que nuestra intención final siempre está basada en la estandarización y que cada vez incluso entendemos que con mayor peso es lo único que nos garantiza un éxito a la hora de hacer las cosas y que nos va a garantizar que los paneles que nosotros diseñemos sean exitosos si seguimos los pasos de planificación que hemos nombrado hasta ahora,
pero que es solo la estandarización lo que nos va a garantizar que nosotros vamos a poder, que esos paneles van a ser utilizados ampliamente y que los datos que vamos a ser generados sean de una calidad muy elevada. Muchísimas gracias por vuestra atención y por supuesto estamos disponibles en el tiempo que nos quede para responder las preguntas que tengáis a bien hacer. Muchas gracias, doctor Juan Flores Montero. Vemos que todavía no aparecen por aquí algunas preguntas en lo que se animan. Bueno, por aquí está levantada la mano de la doctora Lourdes Arriaga. Doctora Lourdes Arriaga, si gusta tomar la palabra. Muchísimas gracias, doctor Zárate. Primero que nada, pues por coordinar esta sesión magnífica. Mil gracias, Juan, admiradísimo Juan Flores, que aunque siempre me ha espantado mucho de lo que nos dices de cuántas vueltas tenemos que dar para la estandarización, de verdad que has hecho mucho mejor la vida de muchísimas personas. Finalmente, Muchísimas ustedes gracias. estandarizaron entre laboratorios antes de las famosas CSTs y otros controles que ahora hacen la vida súper fácil entre los equipos. Entonces, son más allá de la cuestión que hoy comercial en América Latina a veces es un problema de algunos paneles muy bien estandarizados, como es el caso de los que ustedes tienen. Más allá de eso, Ujú. eh, y aprovechando toda la experiencia que tienes, ¿qué tan dependiente de el conocimiento de usuario puede ser un panel correctamente estandarizado? Y lo que estoy pensando es en algunos argumentos que a veces se dan por personas que están comercializando cualquier cosa y dicen, no se preocupe, usted prácticamente no necesita saber más que citometría se escribe con C y leer y todo va a estar súper bien, Bueno, ¿sí? bueno, primero que nada agradecerte tus amables palabras y para mí, bueno, es un placer y un gusto poder compartir con ustedes y verte, que tenía tiempo que no te veía directamente, aunque sea por esta vía. Creo que tu pregunta es muy importante y muy relevante porque es cierto que la información de las que disponen los fabricantes con cócteles preestablecidos y que están ellos comercializando, muchas veces es muy limitada. Es limitada desde el principio, no es una crítica directamente, pero tenemos que entender que sus necesidades, sus requerimientos y sus controles responden a otros dioses que no son los dioses a los que nosotros respondemos, ¿no? Entonces, es simplemente distinto y tenemos que eso como primer aspecto. Entonces, realmente nunca ese es el caso. Si yo tengo un panel, por supuesto, mientras un panel está más estandarizado, más probado y más caracterizado, garantiza que el entrenamiento y la educación que yo tengo que alcanzar, el nivel de conocimiento que yo tengo que alcanzar, no va a ser menor, pero sí va a ser más rápido. Entonces, yo sí, mientras tengo esto de una manera muy estable, yo voy a poder estudiarlo de una manera muy sistemática, voy a poder conocerlo y me voy a poder acostumbrar de manera muy rápida a cómo funciona el panel, dónde están las cosas cuando están bien y dónde están las cosas cuando están mal. Nosotros nos entrenamos para reconocer patrones y entonces con la facilidad que nosotros reconocemos los patrones, pues si los patrones son estables, los vamos a reconocer de manera muchísimo más eficiente. Pero eso no evita que tengo que educarme y que tengo que aprender y que tengo que saber lo que estoy haciendo, porque los factores que pueden influir en que las cosas no salgan exactamente como yo espero son múltiples, como hemos visto en la presentación. Entonces, mucho cuidado con esto. El estudio no lo vamos a evitar, incluso si tenemos las estrategias de análisis automatizado, que es el último vuelta de tuerca que estamos introduciendo. Eso
quita de nuestros hombros la responsabilidad de la interpretación correcta de los resultados. Y para eso tenemos que tener un nivel de educación suficiente, un nivel de experiencia suficiente. Pero sí que agiliza el proceso para llegar allí y probablemente lo reduce en el tiempo. Muchas gracias por esa excelente pregunta y esa brillante respuesta. Por aquí también tenemos otra mano levantada de Nereida Méndez. Nereida, si eres tan amable. Hola, hola, ¿Qué tal? hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nereida? Un Encantado de gusto verte. y excelente charla, la verdad que es un tema muy amplio y un poquito complejo, entonces supiste, la verdad, digerirlo Se escucha puntualmente y muy bien. entrecortado, no sé si. ¿Me escuchan? Yo la escucho Sí, bien, un poquito bajito, pero se escucha bien. Ahí está. Una pregunta, una duda, no, yo creo que metí un poquito como que a veces no me queda muy claro qué es este fenómeno de spillover, si me lo pudieras ampliar el concepto para entenderlo un poquito mejor, por favor. Sí, bueno, en citrometría se puede aplicar parcialmente en las dos tipos de tecnologías con las que estamos trabajando actualmente, tanto espectral como en la clásica, pero si nos vamos a enfocar en la clásica, nos estamos refiriendo a que debido al espectro de emisión de los distintos fluorocromos, la luz que ellos emiten no se restringe a un solo detector, sino que se recibe clásicamente en los detectores que están contiguos a él, bien sea antes o después del detector que es la diana. Y esa cantidad de luz contamina la medición que yo hago en ese fluorocromo específico. Si esa cantidad de luz es alta por las características propias del fluorocromo y además yo lo tengo conjugado con un marcador que en mi población diana es muy brillante, eso maximiza el efecto de esa interacción y entonces me produce un fenómeno que es inevitable, es consecuencia del cálculo y de las correcciones matemáticas, que es el spread, que aumenta la dispersión de la población negativa, con lo cual dificulta o reduce la resolución en ese canal donde hay donde se observa el fenómeno de spillover. Entonces, esto es algo que está allí y que no va a desaparecer, que simplemente lo único que yo puedo hacer es tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar los marcadores que puedo utilizar para intentar minimizarlo. ¿Cómo lo voy a minimizar? Utilizando para los marcadores fuertes fluorocromos que no tienen mucha interferencia, o si no puedo utilizar esa combinación, tengo que elegir un fluorocromo que sea más débil para que minimizar el segundo factor, que es la intensidad. Y es lo que vemos como el arrastre en los gráficos de ciertas poblaciones, que las Sí. vemos como arrastradas. Bueno, más que como arrastradas, eso se puede corresponder a marcaje inespecífico, el fluorocromo. Hay fluorocromos que no son tan limpios a la hora de ser utilizados, entonces puede ser exceso de anticuerpo, que tú estés utilizando un título muy superior al que necesitas para tu aplicación, pero sí que y más que arrastre hacia lo positivo, vemos un aumento de la dispersión, que si están las cosas hechas de manera correcta, realmente esa dispersión tiene que estar distribuida alrededor del cero, de lo que es negativo. Lo único que vamos a ver la población más gorda, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de visualizar ese fenómeno. Y en la citometría espectral también se da. En la fotometría espectral tenemos algo similar, a lo mejor ese solapamiento no es la manera, sino que lo que definimos es que no sé si hay una palabra en castellano para definir el mixing, que lo usamos con muchísima frecuencia y realmente no sé si hay un equivalente, pero bueno, la separación de las fluorescencias de espectral, si hay ese grado de similitud entre los fluorocromos, el efecto es muy parecido al que estamos observando por el spillover. Aumenta el background de la población utilizando los fluorocromos que están más cercanos. Gracias, Juan. Un gusto verte. Gracias. Igualmente. muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, en el chat hay muchas felicitaciones y agradecimientos al doctor Flores. Excelente ponencia. Saludos desde Paraguay. Excelente intervención, muy didáctica, lenguaje dentro de la complejidad del tema, bastante adecuado. Eh, Creo que ya respondió en parte esta pregunta de Wendy Aguilera: ¿qué hace diferente una citometría nueva generación a una citometría espectral? Sí, Em, yo creo que está parcialmente respondida. De todas maneras, si no, sí, luego podemos, porque creo que nos hemos pasado ya un poco del tiempo, si no me sí, equivoco. ya estamos en un poquito de tiempo y pues también ya para el doctor Flores ya son las 10:21 de la noche y mañana tiene que ir a trabajar y darnos una plática en el Summer Camp de Euroflow acá en Salamanca. Así que bueno, hay muchas preguntas. No sé si después de que revisen la presentación y tengan alguna otra duda, pues yo creo que el doctor Flores siempre va a estar en la mejor disposición de apoyarnos a este grupo de citometría mexicano. Y pues si me lo permite, la doctora Lourdes Arriaga, Ujú. adelante. Sí, perdón, aprovechando y antes de que cierre el maravilloso seminario, doctor Zárate, y nuevamente gracias por haberlo organizado, pensado y materializado aquí. Muchas gracias, Juan. Y quería proponerte, dado que se están sumando varias preguntas y que hay varias inquietudes, si en un futuro mediato, en algunos meses, podemos organizar una discusión post visión de este seminario, o sea, invitar a Ujú. gente que revisite el seminario o que lo visite por primera vez, dado que como amablemente nos dejaste grabarlo, va a estar disponible en nuestra plataforma de Asileucemia, y tener la oportunidad de programar una sesión que ya sea más para preguntas y respuestas, Seguro, ¿no? sin ningún Y yo creo problema. que mil gracias, porque de verdad yo creo que sobre todo este tema es de los más candentes y a veces más Ujú. álgidos, y tú lo manejas extraordinariamente. Muchísimas Muchas gracias de gracias, nuevo Juan. por vuestra invitación, por la amabilidad, por el cariño y por la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zárate. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Flores. Y pues muchas gracias a todos por su presencia y su asistencia hasta este último momento. Muchas gracias nuevamente. Que tengan una excelente tarde en México y buenas noches en España. Buenas noches. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta Gracias. la próxima. Hasta luego.